Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de $12 millones. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación, pueden escribirnos en Facebook /Ecomedios 1220 o en Facebook /Hernán Dobri, en Twitter en Ecomedios @1220 o en @Hernán Dobri. Esta noche nos visita un escritor, ensayista, diplomático y político. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en Ciencia Política en París, en la Sorbona. Entró por concurso en el Servicio Diplomático Exterior en el año 1965, estuvo destinado en Moscú, Lima, Venecia, París, Tel Aviv, fue embajador en España, ante la UNESCO, en Dinamarca, en Perú, en República Checa. Es académico de número de la Academia Nacional Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Fue director de la Revista Argentina de Estudios Estratégicos. Fue colaborador de La Nación, Perfil, La Gaceta de Tucumán, ABC, El Mundo, El País. En 2007 fue candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires en una de las boletas que llevaba Roberto Lavagna, y en 2009 fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus novelas se destacan Las Bogavantes, La Boca del Tigre, Daimón, Momento de Morir, Los Perros del Paraíso, Los Demonios Ocultos, La Reina del Plata, El Viajero de Ágata, El Largo Atardecer del Caminante, La Pasión según Eva, Los Cuadernos de Praga, El Inquietante Día de la Vida, Cuando muere el hijo y Noches de Lobos. Entre sus ensayos están Biblioteca Esencial, Argentina el Gran Viaje, El Eclipse Argentino, En la Aleta Grande, La Santa Locura de los Argentinos y su último libro, Vivir en Venecia. En poesía fue autor de Invocación al fantasma de mi infancia muerta, En la tumba de George Trakl, 1887-1914, Celebración del Desamparo, Celebración de Machu Picchu. Y ha escrito cuentos como Cuando el águila desaparece y Paz en guerra. Entre los numerosos galardones que recibió durante su carrera están el Premio Rómulo Gallegos, la Faja Honor Sade, el Premio Internacional Extremadura América 92 de la Comisión Española del Quinto Centenario, el Premio Literario de la Academia de Letras, el Premio Conex, la Orden de Mérito del Perú,
la Gran Cruz de Mérito Civil de España, entre muchísimos otros. Hoy nos visita en Voces y Memorias Abel Posse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por su presentación. Después de toda esta presentación y de esta cantidad de libros que ha escrito, muchas veces en muchas entrevistas lo leí diciendo: soy un escritor muy reconocido en el exterior y bastante marginal en la Argentina. ¿Por qué? Y son esas cosas de Argentina, no sé por qué, pero por ejemplo yo acá tuve muchos premios hace muchos años, digamos, no de esas mayores, pero me desempeñé aquí, mi primera novela se publicó aquí. Pero de todas maneras siento de que alrededor mío no hay nadie y no me pesa. No me pesa porque yo siempre creí, una vez me dijo Borges que un mal libro no lo empuja a nadie y un buen libro no lo para a nadie. Muy fácil, con el lenguaje de Borges todo eso sintetizaba todo. Y yo me acordaba de Hölderlin, que se pasó 80 años después de su muerte en el limbo de olvido, y es tal vez todavía ya definitivamente el mayor poeta de Alemania. Así que pasan esas cosas, y además los libros, la gente, no sé, tal vez porque soy diplomático, hay cosas en mí que no cuajaron con el medio, pero escribí siempre en los diarios argentinos. Yo en una época escribí mucho en La Nación, y escribí, bueno, en Madrid, sobre todo en El Mundo de Madrid, pero de todas maneras acá siempre estuve presente en los diarios, ¿no? Pero puede tener algo que ver cuestiones políticas, porque en una entrevista dijo: soy un escritor marginal por un tema político, porque mi independencia no fue tolerada ni por los tontos de izquierda ni por los tontos de derecha. Sí, me pasó eso, sí. Pero yo tengo un pensamiento muy libre como escritor. Los escritores no se pueden afiliar a nada. Los escritores son ellos mismos, ¿no? Cuando yo veo la diferencia con el periodista, es que el periodista se va formando dependiendo de siempre una opinión superior, suave o dura. Pero el escritor es un solitario. Y yo, cuando me dieron el premio Rómulo Gallegos, uno de los críticos, el mayor crítico de Venezuela, dijo, este es un planeta solitario que hemos pescado acá. Pero fue así, porque yo siempre viví en solitario, porque tenía además una profesión que me pedía mucho la actuación pública. La profesión de diplomático tiene límites. Yo salté muchos límites. Y de todas maneras... ¿Cómo cuáles? A veces me impacienta un poco vivir en el desierto en mi propia ciudad, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos límites que saltó? Los límites que salté son de todo tipo, porque yo me adentré en la filosofía, en Nietzsche, toda una filosofía irracional, la verdadera filosofía revolucionaria. Yo fui a Rusia como primer destino porque en la Sorbonne me especialicé en estudios de marxismo. Cuando vine acá, ingresé en la cátedra de Feit a los 28 años por concurso, o sea que fue una cosa media rara. Inmediatamente pasé al servicio exterior también por concurso, y el primer destino fui a Moscú en 1967. O sea, me interesaban todas esas cosas, la filosofía, el estilo mío. Mi estilo a veces es un poco agresivo, utilizo elementos de fugas surrealistas en mis novelas, que hay críticos rusos que elogian ese tipo de literatura que viene de Rabelais y que expresa lo grave a través de lo paródico, de lo carnavalesco, de lo blasfemo. Esa literatura, bueno, no sé si no le habrá gustado tal vez, pero de todas maneras en los jóvenes no comprendo por qué, porque yo siempre estuve en zonas. Después, cuando vino el gobierno militar, yo soy un diplomático de carrera, ingresé con Ilia y yo vivía de eso. Y yo no comprendí jamás de que la diplomacia dependía del que gobernaba. La diplomacia es como ser juez. Usted depende de su provisión de juez. Los jueces no tenían que renunciar todo el poder militar porque llegaba un coronel que se iría a los 6 meses. Bueno, yo no estaba en el exterior, nunca participé, al contrario, la pasé muy mal con la revolución de la última, porque pusieron en disponibilidad a todos los diplomáticos.
Y bueno, yo tuve la suerte de tener un primo almirante que intercedió por mí diciendo que yo no tenía nada que ver con nadie en la izquierda. Después me pasó cuando vine aquí que tuve que decir que yo no tenía nada que ver con los militares. Y como presidente eres un primo, bueno, sí, ¿qué quiere? Yo tengo una cuñada que es maestra. Pero todo ese mundo argentino, cuando lo quieren a ustedes molestar o destruir, lo usan. Y bueno, conmigo lo usaron. Cuando, por ejemplo, yo no soy macrista, nunca fui liberal, eso rotundamente. O sea, estoy en una posición totalmente contraria y por bordes muy peligrosos para el otro lado. Y Macri me buscó porque como pensó que yo era independiente y yo tengo cierto carácter muy definido en mi trabajo público, él me ofreció ser ministro de Educación. Y bueno, yo hicimos una prueba y yo tomé eso porque me pareció que era uno de mis temas. Yo incluso soy ahora miembro de la Academia de Educación. Yo creo que soy un sarmientino rabioso, digamos. Entonces, yo creo que en la Argentina no hubo otra cosa importante que la educación. Y bueno, que es lo que nos distingue mundialmente, ¿no? El país de la gente inteligente, interesante, es el argentino en el mundo latinoamericano. Y bueno, yo ingresé ahí y no me llevé mal con Macri como si fuera un amigo, porque yo lo conocí, él me había llamado alguna vez por mis artículos en La Nación y todo eso. Y me ofreció eso y yo, vamos a hacer una prueba. Y bueno, me fui a los 10 días, porque yo comprendí que con esa había elementos que me iban a impedir hacer lo que yo quería hacer, que era un retorno a la estructura del sindicalista no extraña a los profesores y maestros, como fue durante años. El motor central eran los docentes, manejaban sus decisiones. Había 17 sindicatos en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires. Entonces yo, una de esas cosas me molestó porque no se podía vencer, el gobierno no podía enfrentarlos, y yo estaba dispuesto y me quedé, me sacaron 3 portadas como el campeón fascista, aparte después de mis sospechas comunistas con el gobierno militar, me coronaron fascista. Bueno. ¿Se arrepiente de haber aceptado el cargo? No, para nada, no, fue una experiencia muy corajuda mía. Al 5.º día yo dije a mi mujer, aquí no me entienden lo que quiero hacer, es muy difícil, va a ser imposible esto. Y además yo tenía una carrera, yo llevo 50 años ya de diplomático, yo ingresé y me jubilé en el año 2004, perdón, a los 71 años. Yo me jubilé e inmediatamente continué con mi vida literaria, y mi vida literaria estaba muy hecha en ese momento. Y no me arrepiento de haber estado en esta prueba o cualquier otra. Yo no hago ideología del trabajo. Yo creo que un hombre como un gran ministro de Perón, como fue el ministro de Salud Pública, ¿no? Famoso, el doctor Carrillo, no necesita no estar en el gobierno siguiente, no puede imaginar así la historia de la política. Argentina es una política que no llega a la conclusión, o sea, dialogan, pero para pelearse. Nunca van al resultante final que resuelve los problemas de todos a través de una acción compartida sobre objetivos nacionales. Sí. No podemos llegar a nada sin eso. Llegamos siempre al conflicto. Hace un ratito habló que había ganado por concurso la cátedra de Fight. Sí. Pero tiempo después renunció cuando fue la noche de los bastones largos, ¿no? ¿Cuándo? Cuando fue la noche de los bastones largos renunció a la... Sí, yo me plegué a él y Camilión me llamó por teléfono ese día y me dijo, yo vos estás equivocado, me dijo, yo creo que no hay jamás que alentar la oposición entre la juventud, la universidad y el gobierno, es fatal, puede ser que se crea una grieta, una ruptura mala. Yo me asocié a Fight porque era un momento horrible ese. Estamos conversando con Abel Posse. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Copacabana, la orquesta de Julio De Caro.
Era Copacabana, la orquesta de Julio De Caro, tema que eligió Abel Gran Pose De para Caro. esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué Copacabana? ¿Por qué este tema? Bueno, porque la orquesta de Julio De Caro, no es porque lo diga yo, pero fue una de las grandes revoluciones del tango. Eso me lo contó Troilo, yo lo conocí mucho a Troilo y mi padre más. Pero Copacabana es una de las grandes piezas de él. Y yo cuando tenía 16 años, sería en el quinto año del Buenos Aires o en el último, un día salí y llegué hasta la calle Corrientes caminando porque tenía que hacer ir a la casa de un amigo para un trabajo, pero me fui caminando, había tiempo, y eran las 6 o 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, pasando por lo que era la confitería Cabildo, un poco más allá, sobre Corrientes, antes de las Cuartetas, había un restaurante, una boate que se llamaba Empire, que había que bajar una escalera, y tocaba Julio De Caro ahí a la tarde. Entonces yo me acuerdo que esa impresión que me dio la orquesta de Julio De Caro, era el sexteto con el hermano y el famoso violín corneta que tenía, y un pianista, era un tipo extraordinario simplemente. Pero a mí me gustó muchísimo ese tango con mucho canchengue, digamos, ¿no? Con una carga de canchengue que es inigualada, que es el tango triste, melancólico y feliz de la melancolía que reflexionás, ¿no? Por esa época que recién contaba del Nacional Buenos Aires, era la época que se escapaba para ir al archivo de la prensa a investigar. En el cuarto año me fui para iniciar una novela sobre Roma, y llegué y me presenté en
La prensa tenía biblioteca ahí, pasé en la Avenida de Mayo. El que estaba en la Avenida de Mayo. Fabuloso, había que bajar una biblioteca fabulosa con unos sillones de cuero, solamente el lujo argentino, que ya se perdió. Había unos sillones de cuero con unas maderas, unas mesitas que se adosaban de costado y que tenían una parte para escribir y otra para apoyar el libro. Y yo pedí un libro de Mommsen, había 16 tomos de Mommsen. Y yo no me acuerdo cuál era, yo dije el libro de Mommsen, ¿no? Creí que había uno solo, un tratado único de Mommsen sobre Roma, ¿no? En fin, son el principio de la vida de escritor. ¿Qué lo atraía de esa vida? No sé, es un don escribir, yo creo. Uno tiene el don, ¿no? Nabokov dice, hay que ser narrador. Eso es bastante fácil, porque si usted es periodista puede ser narrador y puede agudizar y liberar su narración de un solo lenguaje. Después hay que ser maestro, dice él, que es muy raro. Maestro es siempre dar algo, siempre entrar con seriedad en algo. Y por último dice, y el encanto. Y eso ya no tiene nadie. Esa es la magia del libro. ¿Por qué tiene encanto una novela de Roberto Arlt? Que era una novela que se vendía en los kioscos sin ninguna fama de él, una persona que se lo consideraba raro, no querido por el grupo de escritores bien normales de la época. Y sin embargo tiene encanto. Los Siete Locos y Los Lanzallamas es la gran novela argentina como efectos estéticos que atraen, no se sabe por qué, y que es toda una cosa bastante disparatada, dostoyevskiana, pero que no tiene la carga dramática en el fondo que podría tener. Parece, es un juego de carnaval casi. En fin. ¿Por qué escribe? Por esto, porque me dio grandes satisfacciones desde muy joven la literatura, tuve suerte yo. Mi padre le gustaba leer, era un hombre que tenía una gran actividad cultural, personal, de chico. Su padre murió a los 16 años y empezó a trabajar de chico en oficinas, así, y todas las noches iba al teatro. Buenos Aires es una ciudad de teatro, era. Y venían actores extranjeros, el Teatro Soleil, por ejemplo, venían artistas judíos. Había uno famoso que siempre me citaba, que él lo vio sin entender nada de lo que pasaba en la pieza, porque estaba en otro idioma. Y bueno, esa pasión la tuvo. Los libros que yo leí son los que él tenía en la casa, que compraba y venía con un paquete de libros muy seguidamente. En una entrevista dijo, yo escribo con completa libertad. Escojo mis personajes movido por mi propio sentir. Sí, yo escribo, yo puedo pasar. Todos los libros son distintos, los míos. Justamente digo, ¿cómo es ese proceso para decidir el tema? ¿De qué surge? ¿Cómo lo piensa? Ay, es rarísimo. Mire, yo me inicié como un escritor de Buenos Aires. O sea, tipo Sábato, del cual fui amigo siempre y enemigo a veces, porque era insoportable, se enojaba por todo. Pero mi novela era una novela racional, como dice Gide, sobre el diálogo sobre los temas de vivir y de la época, del vivir y de la época. Y bueno, y entonces hice novelas que estaban relacionadas a eso. Y después sentí casi por una casualidad que yo tenía una integración de mi sexualidad, mi humorismo, mis rabias, mis ocurrencias en un lenguaje distinto que fue el que tuve cuando escribí Los Perros del Paraíso de Aimón y El Largo Atardecer del Caminante. Que ahí pasó a la novela histórica casi. Sí, fue una revelación para mí. Me pasó en un barco, cuando iba en viaje a Venecia a hacerme cargo del consulado. Y después cuando volví de ahí a Perú, también me fui en barco. Y cuando me destinaron al gobierno de Velasco Alvarado, la revolución de Velasco Alvarado, y ahí mismo yo me di cuenta que escribiendo eso, mi yo aparecía mucho más destacado. O sea, el primer secreto es perder la timidez, ¿no? Yo digo de que es un acto es así como una striptease
¿no? Ser escritor, ¿no? No hay que tener miedo y exponer todo lo de uno prácticamente, con formas indirectas o directas, pero que la novela se tiene que enriquecer de todas las experiencias de uno, las perplejidades, las dudas, en fin. Y ahí la literatura se transformó en una cosa constante en mi vida. Me dio muchas satisfacciones, porque yo entré al revés, porque me presentaron al Premio Planeta, mi primer novela que yo había escrito, digamos, con voluntad así de hacer una novela tipo de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Y esa novela salió premiada en el Premio Planeta y la suspendió la censura. Entonces mi editor, que fue el fundador de Planeta, sí, y fue a Madrid, discutió y no pasó la cosa. Pero quiere decir de que un premio negado puede ser más eficaz que un premio recibido. Bueno, sí, la prensa que da eso, hay veces hubo una bastante prohibido, prensa, ¿no? Y hubo interés de publicar enseguida la novela. La novela es impublicable en España, se intentó de nuevo, se la llevó Carlos Barral a México y no podían, no la iban a hacer, que se llevó esa y la de ¿cómo se llama? La Pasión de Rita Hayworth, creo que es, ¿no? Y se llevó esa, dos novelas, y después en Argentina había una oferta de un grupo que trabajaba con Sudamericana y que le dirigió un muchacho Stillman, que era lo que es ahora esta editorial que hace justamente de tangos y ediciones de este tipo, y la sacaron ellos acá y después la reeditaron en España. Y la segunda la sacaron 2 meses antes de la muerte de Franco, que decían que se habían inmolado todo, secuestraron la edición entera y obligaron al editor a cortar 2 páginas y volver a reeditarlas de una forma no agresiva para los militares. Lara me dijo, que era el dueño del Planeta, me dijo, hombre, esta es la novela más cara que editaron. Y después esos libros anduvieron bien, me contrató la agencia Balcells, que era muy importante, y después escribí ya los libros estos, que son los únicos que me dieron, donde yo reencuentro mi mejor momento literario, que no se da, pero después me quedó mi libertad. De repente se me ocurría escribir sobre el tema del nazismo esotérico, que yo había conocido mucho ese tema, y escribí una novela que es El viajero de Agartha y Los demonios ocultos. Ambas en Israel las escribió. Ambas en Israel, sí. Y tuve ¿cómo sabe usted? Hablé con la persona que más sabía de Israel esto. Dice, eso no es imaginación, me dijo. Eso existió, o sea que el nazismo intentó, como había sido Mussolini antes, intentar crear un gran mito de retorno a una sociedad pagana, ¿no? En el fondo, en el mundo romano, Mussolini veía eso. Y en el nazismo oculto había lo mismo, había casi una religión, que después la destacaron en los franceses, en varios libros famosos que se escribieron sobre eso, y que yo me gustó hacer la novela esa en Israel, porque este hombre se llamaba Yehuda Bauer, un extraordinario especialista, y me recibió él. Yo le dije, vienes para una novela, para decirle, ojo, que yo no vengo aquí como un científico, un hombre de la Universidad de Jerusalén. Estuvimos hablando y él me dijo de que acá el drama era entre la creación del mito y la razón, y también la nostalgia del paganismo por el mito, la creación de un mito, ¿no? Sí. El mito que arrastra, el mito que enloquece. El hombre tiene esa secreta pendiente de locura final que tenemos enmudecida, de la misma manera que tenemos uñas que no son las uñas del hombre de hace 30.000 años. Son uñas que no nos permite agarrarnos para subir un árbol. Bueno, de la misma manera tenemos un paganismo frustrado en todos nosotros, que yo creo que es mejor que no sea una porce, pero que existe. Estamos conversando con Abel Posse, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos con Eco, siempre la verdad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 20.215, 20.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, Mariana Torres, senadora, sexta sección. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos conversando con Abel Pose. En una entrevista hace un tiempo dijo: en casi todas mis novelas el viaje y el desapego se subliman en la escritura. ¿En cuánto tiene que ver esto con su profesión de diplomático, donde se tiene que despegar también de... Parecería que fuera una fuerza, porque yo de chico ya quería viajar. Para empezar, me interesó poder entrar en la escuela de mercante naval, que se pasaba en el tercer año, se podía ingresar desde el tercer año dando, no sé, habrá un examen, pero no lo hice, pero mi mamá me averiguó lo que había que hacer. Y después también se fue de viaje solo por Europa, sí, muy joven. Me fui, sí, un viaje, ni bien me recibí de abogado, me fui como y sin saber alemán me compré una moto en Hamburgo donde llegó el barco. Y me compré esas bolsas que todavía se vendían de los soldados muertos, de lona con unos ganchos grandes para llevar en moto. Y justamente el primo que después me salvaría del odio militar por comunista, y llegó a Hamburgo con el barco, un barco de la Marina que estaba ahí de vigía, y me regaló latas que yo puse ahí. Tenía un cuchillo como de criollo, un cuchillo argentino, y abría las latas. Era la libertad absoluta. Me compraba un pan y fui por toda Alemania en diagonal buscando las ciudades de Hesse. Me fui al sur, a todos esos, digamos, lugares entre literarios y de la Alemania profunda, ¿no? ¿Y con qué soñaba en ese momento? ¿Con qué soñaba? Bueno, en escribir. Ya tenía mi proyecto de mi primer novela, esa que fue a España y que perdió, por suerte, y que ya la tenía muy adeudado con ella, ¿no? La terminé prácticamente, la presenté en el 68 al Premio Planeta, así que la llevé años y años. Pero no porque cuidase el espíritu, sino que la abandonaba y retornaba, y fue para mí una escuela, ¿no? De qué sentido de cómo el lenguaje viene y se va. Entonces hay que aprovechar cuando está, ¿no? Pero no se trata de inspiración, se trata de continuidad con el lenguaje, de fidelidad a lo que se está haciendo, ¿no? Y después ahí en Europa tuve experiencias muy, muy lindas, en París, con los amigos argentinos, bueno, me enamoré ahí. Cuando me estaba inscribiendo para el curso de la Sorbona, ni bien había llegado, había una chica alemana, 3 o 4 lugares atrás, que venía por el intercambio entre De Gaulle y Adenauer, de mandar los alumnos, sepan o no el idioma.
Es verdad. Y ella vino sin saber francés, apenas poco del colegio tenía, y había que llenar una ficha con el mal humor de las empleadas francesas. Y yo, que venía de saco, corbata y chaleco, me acerqué a ella y le dije si quería. Ella me tomó por un señor serio. Y me dijo que yo la ayude a llenar eso. Y ahí nació nuestro amor, nuestra relación, que nos acompaña hasta ahora. Y bueno, eso me hizo... Yo volví a París para seguir mi curso y después, cuando tuve tiempo de nuevo, me instalé otra vez en Tübingen, en Alemania, una ciudad maravillosa, universitaria. Viví un tiempo muy lindo con peruanos, había muchos peruanos que después muchos de ellos iban a morir con el Che, ¿no? 3 o 4 de ellos. Uno se suicidó en Cuba, amigos entrañables de la vida sudamericana, con anécdotas, todos ellos trabajando en algo para sobrevivir ahí, en ese momento era fácil. Y bueno, que después se encaminaron por ese lado, ¿no? En el largo atardecer del caminante dice: todo hombre tiene sus molinos de viento personales. ¿Cuáles son los suyos? Molinos de viento, digamos. Como impulso. Y bueno, yo tuve un sentido de lo literario muy respetuoso. Me interesó la literatura grande. Y sobre todo a través de la poesía. O sea, yo leía a todos los grandes poetas ingleses, los poetas alemanes sobre todo. Me apasionó la estética de Heidegger aplicada a su pensamiento filosófico, aplicado a la literatura y aplicado a las artes. Y entonces siempre tuve que ese impulso para mí era el mayor, ¿no? Nunca pensé que se podía perder el tiempo en una novela docenada, curiosa, policial. Hay que escapar de eso. Lo policial es el naufragio de la novela que no se supo escribir y seguir escribiendo. Hay escritores geniales como Mankell, sueco, ¿no? Es un escritor que usted lee el primer capítulo y es una presentación de personajes como no lo haría un maestro. Y después tiene la obligación de que el libro tiene que ser policial, que se acaba el lector porque lo único que interesa es saber quién era el criminal y si Livio era el detective en descubrirlo. Esa fuga hacia la novela policial es gravísima porque es una tentación. Yo lo veo en 2 o 3 escritores argentinos. Yo fui profesor de uno de ellos en Málaga, un grupo de argentinos que vinieron a estudiar, no solo argentinos, de toda América Latina. Estuvimos ahí con Ana María Matute, y este escritor brasileño el de las 2 mujeres que hizo la película. Jorge Amado. Con Jorge Amado estuvimos. Jorge Amado me acompañó después cuando me dieron el premio del 5º centenario. Y estuvimos con Jorge Amado en esos cursos que los profesores íbamos 15 o 20 días, no me acuerdo, y los alumnos se quedaron 2 meses casi. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, escribió una novela muy buena al comienzo y después veo que se desvía en novelas que intentan ser importantes, de estas que decimos que son de pensamiento, de llevar esto a los máximos lugares de la condición humana en cuanto a reflexión y conocimiento, y resulta que después en algún momento la transforma en policial. Esa caída hacia lo policial es como la desconfianza de que la novela grave va a ser aburrida. Bueno, pero ¿qué hubiera dicho Dante si el aburrimiento feroz de leer a Dante hoy día? No, pero la grandeza está en ese riesgo de buscar lo interesante, lo difícil, lo exótico, pero al mismo tiempo no quedarse con la superficialidad. Simplemente la novela es un camino muy lindo para hacer. Sin embargo, usted dice que uno escribe prosa porque no puede escribir poesía. Sin embargo, ha escrito poesía. Sí, ¿Por sí, qué no, pero nunca ¿por qué no profundizó más? No publiqué, solamente en Venecia publiqué una plaqueta chiquita, porque yo hice una colección de poesía argentina, no conocida, pero de los mejores poetas argentinos no estaban traducidos. Empecé con lo bueno, que las traducciones se habían hecho hacía 40 años, cuando estaba en París en el jefe del servicio cultural.
Y me di cuenta que la poesía con pocas cosas lleva al alma de una persona. Cuando uno lee a Cavafis, por ejemplo, poetas contemporáneos, ¿no? Los italianos, Eliot, uno se da cuenta la suerte que tienen en tan pocas palabras golpear en tan profundo, ¿no? Y yo me acordé con mis primeras lecturas de Neruda, cuando yo leía, yo era muy solitario en Buenos Aires, tenía una vida muy linda, porque tenía el departamento de mi hermana que me lo dejaba porque viajaba mucho, porque el marido, por razón del trabajo de su marido. Entonces yo pasaba días maravillosos leyendo, ¿no? Y cuando leía Neruda, la residencia en la tierra, ¿no? Esos poemas me tocaron, algunos versos me golpearon tan en profundo que me di cuenta de la grandeza de la poesía, que no es solamente la síntesis ni la exactitud de la metáfora, es el lenguaje y un refinamiento, como lo tiene aquí Banch, algunos poemas de Borges, Enrique Molina por momentos, pero esa cosa maravillosa del poeta la envidié. Y nunca me permití ser poeta abiertamente. ¿Por qué? Aunque yo, la primera distinción que tuve fue un poema sobre Jorge Trakl. Yo fui a buscar con una moto, me fui a buscar vivía, cuando estaba estudiando en París, con una moto me fui hasta Viena para buscar en un cementerio cerca de Viena la tumba de Jorge Trakl. Y escribí un poema. Y me dieron un premio de la SADE que se hacía anual para poetas. Entre los jurados estaba Tomás Eloy Martínez, en fin, gente de... ¿Pero por qué no se permite escribir poesía? Y no me permito porque el otro día me habían ofrecido publicar poesía, las poesías que tengo y otras más, y porque no creo que sea lo mío. No sé, es curioso. De la misma manera que creí que esto me era natural, lo otro me parece que no artificial, no, sino que la cuerda máxima de eso yo no la conozco bien. Lo que sí puedo admirarla totalmente. Yo hago muchísimas críticas de poetas y vivo mejor con los poetas que con los prosistas. He conocido, bueno, acá desde ya. El tema es que uno no puede traspasar aquello que piensa que le va a ser muy difícil o que no tiene la clave que tuve como en el lenguaje de la prosa. En los cuadernos de Praga, cito textual lo que escribe, dice: el hombre en general podrá ser internacional, pero está ligado a un patio, a ciertos árboles, al olor de la sala más misteriosa de su casa. ¿Cuál es eso en su caso? En mi caso es así, sí. Yo cuando vuelvo después de viajes de 3, 4 años, agarro el auto y me voy solo por el barrio que más quise de mi familia, que estaba en Caballito, en la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? Pueyrredón, Honorio Pueyrredón. Es una avenida que viene... Sí. A 3 cuadras de Gacoiti y José María Moreno, que era el centro donde yo tomaba el subterráneo. Ahí está mi café. Viví lo mismo que dice Polín. Cuando tenía 15, 16 años, yo estaba terminando en el Nacional Buenos Aires, a veces, por algún día así, veía que había una barra del café, que siempre estaban hablando ahí en el café. Yo vi el café como con la ñata contra el vidrio, la verdad. Viví la experiencia del café esa. Y en ese café, claro, estaba después Nane Rollo, era el gran poeta de ese momento, que todos estábamos apegados a él, ya mucho mayor que nosotros, ¿no? Y ahí se hablaba de todos. Entonces la ciencia del café es que había que saber todo, ¿no? Psicoanálisis, taoísmo, novela rusa, poesía inglesa. Era la universidad del porteño, era infinita. Y no le digo de política. Yo me volví marxista casi, de escuchar marxismo, y refutaba el marxismo totalmente al mismo tiempo. Le oponía el anarquismo, el triunfo capitalista, pero no importa, el conocimiento de todo. Y ahí uno escuchaba todas las voces en esa amalgama de la noche de Buenos Aires, además. Para mí Buenos Aires es otra ciudad. Yo veo el edificio que estoy viendo, no es el mío que está detrás de ese, pero que ese sigue siendo el mío. Es así. Estamos conversando
con Abel Posse. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Rhapsody in Blue, George Gershwin. Gershwin, tema que eligió Abel Posse para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta rapsodia en azul, esta Rhapsody in Blue? Porque para mí es New York, tiene toda esa cosa, en el fondo es rea, es poética, fina, pero tiene también esa cosa del canto a la ciudad, ¿no? Le identifica totalmente con New York.
ciudad a la que no estuvo. No, como diplomático, estuve muchas veces, pero no como diplomático. Hablando de su técnica de escrituras, dice que suele llevar libretas de apuntes para sus novelas, que anota frases, palabras, etimologías, escenas, caracteres, ideas. ¿Cómo es su metodología de trabajo? Desde que encuentra la idea de qué va a ser esa novela. Sí, una vez que nace la novela ya en mí, y que empiezo a escribir, por ejemplo, un arranque de la novela, empieza con mí la lucha conmigo mismo, o sea, no irme de la novela. No era por razones de trabajo, porque yo eso lo hacía muy bien. Yo me acuerdo de Carpentier, que era ministro en la embajada de Cuba en París, lo hacían presentarse a las 9 por reloj, porque era toda la cosa era así. Entonces él escribía de 5 a 7 o a 8 y después iba. Bueno, yo no tuve nunca eso, yo escribía a cualquier hora lo mío, y mi escritorio me concentraba con mis lapiceras, yo escribo a mano, todo era... Y después era la lucha por mantener la continuidad del lenguaje, pero nunca desconfié de la novela, de mi capacidad para la escritura. Eso me ayudó mucho. Tenía una facilidad que no venía de eso de estar corrigiendo, leyendo de nuevo, iba derecho, y a veces asumía la barbaridad, el exabrupto, una cosa grandilocuente como la hay en Los perros del paraíso, deformidades y ironías duras, qué sé yo, y lo llevaba tranquilo, pero el hecho concreto de escribir me llevaba mucho tiempo. Y ahora tengo una novela, la última de esta serie, de las históricas, del tema de la conquista, que son los jesuitas en el Paraguay, pero escribí toda la historia de los jesuitas desde el origen, y unos chicos que reclutan los jesuitas después de un episodio muy curioso, y los quieren llevar a trabajar a América, y van a América finalmente, al final de la novela van a América, porque pasan primero por su país, el Tirol, después van a Venecia, después van a Roma, y hay una instrucción rarísima de cada jesuita, de estos chicos, con ideas del tiempo, de la muerte, del pecado, la creación terrible del infierno como una traición, una secreta rebelión contra la Iglesia que existió en algún momento y hay que investigarla, que Dios no pudo haber creado el infierno, todo ese tipo de cosas ya. Y después, finalmente, el encuentro final de la visión del mundo judeo-cristiana religiosa con el paganismo natural del americano, que eso nunca lo sacaremos de encima y que está en el origen, como dice Kush, de nuestro más bien estar más que ser, ¿no? En Los perros del paraíso es el libro donde yo más me reí escribiéndolo, dijo en una entrevista. Ese libro, cuando lo releí, no me gusta releer lo que escribo en general. ¿Por qué? No sé, nunca me leo. Nunca me olvido de lo que escribí. Me sorprendo a mí mismo, después de 10 años agarro un libro de biblioteca y me sorprendo a mí mismo. No por bien o mal, pues sería ya el colmo. ¿Y cómo se siente cuando lee lo que escribió en el pasado? No. Veo que a veces tengo suerte y voy bien. Los perros del paraíso lo elogio, me lo elogio. Creo que es el momento que yo aposté más en la literatura con Daimon. Daimon es más compleja, más rica que los perros, pero los perros es más aireada, tiene más aire la novela. Bueno, son mis obras modestas, porque nadie puede saber lo que hizo. Esto, como le dije al principio, es como largar un gato en un techo. A veces ese gato, en fin, aparece en Hollywood, porque aparece por Hollywood porque están filmando una película, no porque el gato deje de ser gato. Desde el 2011 que no escribía una novela. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Escribió libros de crónicas en el medio. Sí, no, escribí... pero novelas que venía escribiendo después de tantos años. No. Estoy escribiendo una novela, porque esta me lleva mucho tiempo, porque me divierte enormemente, me divierte la vida de los jesuitas, la asombrosa dureza de esos tipos que dicen, bueno, vaya nomás, tiene que ir a Japón.
Y tiene que ir a Japón sin que nadie lo ayude, tiene que tomar una barcaza, mendigar. ¿Y cómo es el proceso de investigación? Porque tiene muchísimo dato histórico. Sí, leo mucho. ¿Cómo es el proceso? Claro, incluso fui a hablar con los jesuitas en Roma. Por ejemplo, hice muchas cosas así raras, así de investigación, como los que hice con el tema del nazismo. Pero conozco mucho, porque me voy adentrando de curiosidades y episodios, y después esos episodios, que son los más desconocidos, los voy recogiendo yo en el relato. ¿Lo va haciendo en paralelo a la lectura o se dedica No, primero, tomo lee nota, todo y después no me olvido para nada. Todo lo que sea sobre un tema lo voy reteniendo, pero además escribo, me recuerdo las cosas. En cada libro tiene una libreta o una de esas agendas que regalan a los embajadores, las empresas grandes, y ahí me voy anotando toda, de forma desordenada, caótica. Soy Aragán totalmente para escribir, y absolutamente me rescato porque soy absolutamente confiado, nunca pregunto nada a nadie. Borges vivió en mi casa en Venecia, sí. Y bueno, y un día me dijo, ¿por qué no me lee a ver algo de...? Y yo temblé como tembló él cuando le dijo lo mismo a Lugones. Lugones le dijo una vez, él llevaba un libro y no se atrevía a dárselo. Y bueno, con Borges me pasó algo así. No quería que él me diga nada, pero a nadie le leí, salvo a Manuccio Mujica Lainez. Manuccio era un tipo muy abierto, era un tipo totalmente humorista, extraordinario personaje. Y a él se le podía hablar de todo, que no le importaba ningún horror. Y entonces le di una paz de Daimón, y él me aconsejó. Yo estaba mezclando Daimón con un tema de actualidad. O sea, hacía un capítulo de la historia del personaje de López de Aguirre y otro personaje no monstruoso, pero peor que López de Aguirre del mundo actual, de la época actual. Me dijo, separá sin falta y dejá a Daimón, que eso no lo pude dejar de leer anoche. Y era honestísimo Manuccio y en eso, y fue el único. A Sábato nunca le presté un libro, jamás. Sábato... Primero que la literatura de Sábato es la primera que yo había escrito, y él me la elogió, dijo de que era la novela del hombre total, y eso aparece en las contratapas siempre. Uno pone en la contratapa lo mejor, no los insultos. Y con Sábato fuimos muy amigos, fundamos una revista que después fue marxista, muy fuerte. Sí. Se llamaba, ¿cómo se llama? Una revista así. Crisis, la fundamos con Tomás Maldonado, que vino de Italia, que había sido uno de los jefes de la pintura moderna, del Bauhaus. Y con Epstein, que era un músico extraordinario, Ernesto Epstein. Pero él no vino a las reuniones, nos reunimos una vez con Vogelius, que era el hombre que ponía la plata, un personaje también notable de Buenos Aires, con el cual yo viajé, he vivido cosas maravillosas con la locura de Vogelius y su familia, pero era un tipo extraordinario. Y él puso la plata para fundar eso Crisis, que yo me fui después de viaje a Venecia ya destinado, y entró Galiano. Sí. Es una revista que tuvo un gran éxito por la política, y le costó pateaduras y peligro de muerte a Vogelius. Yo lo rescaté del hospital a Vogelius. Lo retiré del hospital de Argerich, me lo llevé con policía y todo. Yo tenía la poca autoridad de ser funcionario consejero ya de embajada, tenía el carnet de ese, me lo llevé a la casa. Doctor Pose, se nos acabó el tiempo, bueno. Se nos acabó demasiado rápido el tiempo, quedó muchísimo tema ¿cuántas cosas por hablar, salteadas, ¿no? Pero en fin. Le agradecemos muchísimo. Igualmente yo, por habernos acompañado hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo, y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa.
Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.